porque hoy, como todos los miércoles, se presentó Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva, en donde han defendido una y otra vez a Genaro García Luna. Y bueno, Epigmenio Ibarra, de plano, se tiró a la yugular. Celebra que se haya nombrado al expresidente Felipe Calderón en este juicio que, le digo, ya entra en su etapa final. Vamos a escuchar lo que dijo el estimado y respetado Epigmenio Ibarra. Epigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Seguimos con García Luna. Seguimos con García Luna. Texto de hoy donde dices que no odias a Felipe Calderón. Sí, hago una reflexión sobre un texto que me parece muy perturbador de un psiquiatra norteamericano que se llama James Hillman, que se llama Ese amor terrible por la guerra. Y digo que él dice, en el principio no era el verbo, sino la guerra. Y parece una aproximación cínica, pero es una aproximación certera y humanista al fenómeno de la guerra. Dice que es uno de los arquetipos inherentes al ser humano. Y yo de alguna manera sostengo que comparto su opinión y que no soy idealista en el sentido de pensar, de imaginar siquiera la paz perpetua. Que entiendo que la guerra es una constante, que la guerra ha marcado a la historia, ha hecho a la historia. Marx decía, es la partera de la historia, pero que detesto la guerra, que la conozco, que la viví, y la detesto, y detesto sobre todo y maldigo a los personajes que, sin haber vivido nunca una situación de combate, sin escuchar silbar las balas, se atreven a imponerla a los pueblos. Y entonces aclaro, esto es lo único que tengo contra Felipe Calderón. No lo odio. Dices, no lo odio, no estoy obsesionado con él. No vivo aferrado al pasado. Pero sí tengo la firme convicción de que la guerra establece una dinámica, un frenesí, habla de eso Hillman, un frenesí, una fascinación por la muerte, que una vez desatado resulta muy difícil de contener. De eso hemos hablado aquí. Hablo de esa dialéctica de la violencia. Perdón. Y considero y celebro que se le haya nombrado ayer en el juicio. ¿Por qué? Porque primero a ese personaje que lo nombró, que es un personaje como muchos de los que están ahí desfilando, un delincuente, lo llamaron los fiscales del gobierno de los Estados Unidos, lo sentaron ahí, condujeron el interrogatorio para que saliera el nombre de Felipe Calderón. Y este es un hecho muy significativo. Quiere decir que Felipe Calderón ha dejado de ser ha perdido esa poscondición que él consideraba de hijo predilecto de los Estados Unidos. Y es uno más de los muchos personajes desechables que han servido a Washington. Qué importante esto que dice Epigmenio Ibarra, mi querido Toño, porque ayer criticábamos la defensa con tintes de payaso de David Alponte, este director del Universal, que decía que ahora el consentido del gobierno de Estados Unidos era Andrés Manuel López Obrador, o que Andrés Manuel López Obrador tenía el poder de incidir sobre los fiscales, sobre las autoridades de Estados Unidos, para que se mencionara al periódico El Universal. Me imagino que también están en esa misma tónica, para que se mencionara al expresidente Felipe Calderón. Y hoy, ahí el presidente, insisto, desafortunadamente no nos concede la palabra hoy, porque traíamos suficiente en la mano para dejar la víbora chillando. Hoy el presidente, de hecho, exhibe lo que nosotros hemos estado señalando desde ayer.
esta grotesca defensa del director del Universal ante los señalamientos de que recibieron de García Luna sobornos de 25 millones de pesos mensualmente. Y se pregunta el presidente, y creo que con justa razón, ¿cómo voy a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Ayer el director editorial del Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden. Es una cuestión de decoro, de principios, de independencia. Pero este señor se atreve a decir que todo lo que está pasando en Estados Unidos, este juicio, tiene que ver conmigo. Imagínense, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos. Porque todavía si se tratara de la Fiscalía en México, que es independiente, que es autónoma y que ni siquiera me atrevo a darle instrucción, como tampoco, aquí lo acabamos de hablar, en el caso del Poder Judicial. Ni siquiera me atrevo aquí. ¿Cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Yo al señor García Luna nunca lo traté. Yo tuve la fortuna de que cuando ellos estaban empoderados, Calderón mismo, eso sí lo puedo decir, después del fraude, también puedo decir que nos robaron la presidencia. De eso no tengo duda. Entonces, se empoderan. Yo padezco en ese entonces de un linchamiento mediático, ¿sí?, extremo, de todos los medios de información, por consigna, una guerra sucia. Y decido, por suerte, no por el creador, porque la suerte también cuenta mucho en política, irme a recorrer todos los pueblos de México. Y políticamente me dan por muerto. Porque además, precisamente por esta respuesta que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a la payasa defensa que hace el director del periódico El Universal ante estos señalamientos de quien fuera una de las manos derechas, si me permite la expresión, de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, de los sobornos de García Luna al gran diario del narco, al gran diario de México. Es que me da mucho gusto saludar al querido